Nuevamente, hermano, muy bien, muy buenos días. Dios me les bendiga. Un feliz inicio de semana. Estamos lunes 13 de junio y estamos en la lección número 12, José, príncipe de Egipto. El día de ayer se nos hablaba José asciende al poder. Tenemos el relato cómo José pues llega al poder a ser el segundo hombre importante en Egipto y y ya se nos explicó cómo José llega a ser el segundo en Egipto después de Faraón, ¿verdad? Después de interpretar algunos sueños en la cárcel, después de interpretar los sueños de Faraón y después de aconsejar y hacer lo que realmente tenía que hacer para que esta crisis en la que ya están, porque ahorita ya estamos en la crisis de los 7 años de hambre. José pues está al frente en Egipto y es el amo y señor que dispone realmente a quién se le da grano y a quién no se le da grano, ¿verdad? Para que pueda sobrevivir. Muy bien, hermanos, esta mañana nos toca José confronta a sus hermanos y es una parte bastante sentimental, una parte, diríamos nosotros, emocional también, pero de alguna manera, pues, las cosas se van dando y los hermanos de José van a empezar a entender que él tenía razón con sus sueños, ¿verdad? Muy bien, para iniciarnos en esta mañana, pues vamos a orar para que sea Dios el que nos dirija y nos ayude a entender el consejo de esta mañana. Oremos. Padre, una vez más, te agradecemos, Señor, por el privilegio y la oportunidad de abrir tu palabra, que podamos entender y comprender el mensaje, lo podamos poner en práctica en cada una de nuestras vidas. Y Señor, pues que aprendamos el consejo y sobre todo, pues lo compartamos también. Quede con nosotros al estudiar su palabra y dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tópico para este día es José confronta a sus hermanos y está el capítulo 42. Y la pregunta es, ¿qué sucedió aquí? Y cómo revela, dice, la providencia de Dios a pesar de la maldad y la mala conducta humana. Y mis hermanos, el capítulo 42 es todo lo que tenemos que meditar para este día. Son capítulos, yo diría, bastante cortos, 38 versículos. Y si usted tiene el tiempo apropiado, pues estúdielo completo para que tenga todo el panorama y pueda sentir el verdadero placer de entender este tópico de este día lunes. Yo solo leo algunos versículos para introducirnos y el versículo 1, que es el más interesante, que es el que prácticamente da todo el panorama de todo el resto del capítulo 42, dice de la siguiente manera: y viendo Jacob que en Egipto había, dice, alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Como quien dice, ¿y qué hacen pues? Y aquí nos estamos muriendo de hambre. ¿Por qué se están mirando uno a otro? Dice. Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no nos muramos. Y descendieron los 10 hermanos, dice, de José, a comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea acaso, dice, que le acontezca algún desastre. El versículo 5, y hasta ahí nos vamos a quedar, dice, y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Bien, la historia la conocemos a perfección. Llegaron los 10 hermanos de José, los mayores, y con dinero, por supuesto, y a comprar, dice, trigo.
porque el hambre era grande en la tierra, dice, de Canaán. Entonces, al ver este grupo de hermanos, lo interesante es que la Biblia dice que José los reconoce a sus hermanos. No hay necesidad que le diga. Bueno, mira, han venido algunos hombres algo raros, ¿verdad? Barbudos ahí quizás, y como eran los pastores, acuérdense que ellos eran ganaderos. Más adelante vamos a ver allí que así se describe la profesión de los hermanos de José como ganaderos. Y lo interesante es que dice que el hambre obliga a Jacob a enviar a sus hijos a Egipto para comprar grano. Irónicamente dice a Jacob, quien inicia es el que inicia el proyecto, dice. El desafortunado anciano, dice, víctima de circunstancias que escapan a su control. Sin saberlo, dice, pone en marcha una asombrosa cadena de acontecimientos que lo llevarán a reencontrarse con su hijo, por el que tanto tiempo, dice, había guardado luto. Y es interesante los acontecimientos que suceden, ¿no? Primero, el primer acontecimiento, bueno, les venden. ¿De dónde viene? Bueno, venimos de la tierra de Canaán, allá el hambre está tremendo y queremos que nos vendan trigo. Sí, no hay problema, hacen el negocio, venden, le compran el trigo, pero tremendamente el José prepara un plan y les dice pues que le dice a su mayordomo que les devuelve el dinero, pero no de una manera así que le dice, vaya, llévense el trigo gratis, el dinero pues no vale para nosotros acá, llévenselo de regreso, no, que se los devuelve echándoselo en sus costales. Lo interesante es que el carácter, dice, providencial de este encuentro se evidencia mediante, dice, dos símbolos fundamentales que me gustaría leerlos. El primer lugar, dice, se ve como un cumplimiento de los sueños de José. Ya decía yo al principio, sus sueños empezaban a cumplir. ¿Qué pasó con los hermanos de José cuando vieron? Bueno, ahí viene el señor de Egipto, que era José, ¿verdad? Por supuesto no dijeron es José, que acuerde que tenía otro nombre. Más adelante también vamos a ver el nombre de que Faraón le da a José. ¿Y qué pasa con los hermanos de José? Los 10 hermanos que se molestaron cuando José les dijo que los 10 manojos de ellos se inclinaban al manojo que él tenía, porque el manojo que él tenía se mantenía, dice, siempre recto, y los de ellos se inclinaban, que se molestaron por eso, hoy estaban haciendo reverencia, como era el significado del sueño. Tremendo, hermano, tremendo. Yo digo que si en ese momento los hermanos de José hubieran descubierto que a quien le estaban haciendo reverencia realmente era José, no sé qué hubiera sucedido. Realmente, no sé si se hubieran molestado, ya no hubieran regresado o que ya ni hubieran llevado el trigo, porque parte característica del pueblo israelita o judío es el orgullo que a veces sabe manejar, ¿verdad? Por eso dice que el carácter providencial, dice, de este encuentro se evidencia mediante dos símbolos fundamentales. El primer lugar, dice, se ve como el cumplimiento de los sueños de José. El acontecimiento predicho, dice, en los sueños proféticos de José, vuestros manojos se inclinaban al mío. Eso les dijo José en Génesis 37:7. Está ocurriendo ahora, dice, José es identificado como el gobernador del país y el señor de la tierra. Así le decían en Egipto. Ahí está en Génesis 42, 30 al 33. La poderosa posición de José se contrasta con la de sus hermanos necesitados, quienes se inclinaron a él rostro a tierra. Los mismos 10 hermanos que se burlaron de José, yo ya dije que se molestaron además por el sueño de José,
y porque la explicación que les daba acerca de su sueño, dice, y dudaron de su cumplimiento, hoy están haciendo el sueño una realidad. El segundo lugar, dice, este encuentro providencial se describe como una respuesta. Los ecos lingüísticos, dice, y temáticos entre los dos acontecimientos fundamentan el papel de la retribución justa. La frase de decían el uno al otro. También se usa cuando comenzaron, dice, a conspirar contra José. Se decían el uno al otro, ¿no? La permanencia de los hermanos en prisión se hace eco, dice, de la permanencia de José en prisión. Aquí el actor de la Legión lo que está haciendo es yo diría como unas comparaciones, ¿va? De hecho, los hermanos de José relacionan lo que les está sucediendo en este momento con lo que le hicieron a su hermano unos 20 años atrás. Tremendo. Recuerdan las acciones que habían tenido con su hermano menor. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia también. Porque fueron angustiados por esos 3 días que estuvieron en la cárcel, acusados de que habían hecho fraude, ¿verdad? Con la compra del trigo. Y definitivamente, hermanos, si nosotros analizáramos más, profundizáramos más estos eventos, se queda por un lado que fácilmente decimos nosotros, José fue atado quizás de manos y pies, tirado a la cisterna, y hay que quede. Pero pongámonos en posición de José. Y aquí un poquito nos habla la palabra de Dios y nos da por lo menos una idea, porque estos relatos están en Génesis 42, 21, donde dice que José le rogaba. Yo pienso que José hasta le lloró a sus hermanos que no le hicieran lo que le estaban haciendo. En primer lugar, cuando lo ataron y lo mataron y lo metieron a la cisterna, le rogaba que no hicieran eso. En segundo lugar, me imagino que le rogaba y le lloraba también que no hicieran el otro acto que hicieron de sacarlo de la cisterna, pero venderlo como esclavo. Realmente son hechos ¿cómo diríamos? Entristecen y lo ponen a uno así como melancólico también. Imagínense ver esto entre una misma familia, entre mismos hermanos, ver este tipo de acciones de ciertos hermanos contra un hermano. Es tremendo, ¿no? Muy bien. Esta mañana terminamos diciendo las palabras de Rubén. Se nos demanda su sangre, dijo Rubén, que refleja, dije en su advertencia anterior, no derraméis sangre. Refuerzan, dice, la vinculación entre los que ahora enfrentaban y lo que habían hecho. Acuérdese que Rubén fue el que intervino de que no se derramara la sangre de José. Ahora dice, ellos entienden todo esto. Muy bien, hermanos, hay una pregunta con la que terminamos este día y es una pregunta como para que reflexionemos y pensemos y busquemos tal vez de alguna manera la respuesta ahí en Romanos capítulo 5, 7 al 11. Pero la pregunta dice de la siguiente manera. La mayoría de nosotros, sin duda, hemos hecho cosas que lamentamos hasta hoy en día, hermano. Posiblemente hemos pedido perdón por esas cosas. Yo siempre he dicho que cuando me preguntan cómo describiría su vida, yo digo que es como en 3 etapas. Yo la describo así como en 3 etapas. Una etapa de que hay cosas que me da alegría recordarlas y da ganas de reírse de las cosas que uno hizo o le hicieron, y esa es una etapa. Hay otra etapa, hermanos, de las cosas que uno hizo o que le hicieron que verdaderamente duelen, molesta. Y está la tercera etapa de las cosas que tal vez uno ha hecho o le hicieron que uno no quisiera, pero ni recordarlas.
Más sin embargo, como decimos, están en el disco duro y siempre vienen a la mente. Es tremendo. Y por eso es que dice la pregunta, la mayoría de nosotros, sin duda, hemos hecho cosas que lamentamos hoy en día. ¿Cómo podemos, dice, en la medida de lo posible, compensar lo que hemos hecho? Además, ¿por qué es tan básico que aceptemos las promesas de perdón de Dios por medio de Jesús? Eso es importantísimo. Algo que a mí me consuela es de las cosas que no me quisiera acordar que hice, es que realmente Dios me ha perdonado de ella. Y no quisiera acordarme, pero desafortunadamente, como decimos, están en el disco duro de uno y a veces de repente vienen a la mente. Pero con la certeza y la confianza que Dios me ha perdonado. Y de las cosas que me avergüenza y me da pena, pues también digo, son de las que Dios también me ha perdonado. Una de las cosas de las cuales yo me arrepiento, hermano, es que una que le hicimos a un grupo de devotas, ancianas, que eran muy devotas y estaban en un rezo. Y eran tan devotas que en el rezo hay un momento que se ponen de pie. Y esas eran tan devotas que estaban viendo al rezador y al santo, al que le estaban rezando, que se pusieron de pie. No voy a decir por qué fue el motivo, pero con otro primo, cuando se pusieron de pie, eran como 6 ancianas, les movimos la banca en la que estaban sentadas, se las hicimos para atrás. Y como ellas no voltearon a ver, tanta era su devoción, creyeron que la banca estaba y quisieron sentarse y todas se fueron para el suelo. Una de la vergüenza que les dio, pues hasta se desmayaron, ¿no? Y picardía de juventud, que me da pena. Y yo dije, por eso di gracias a Dios porque me dio una oportunidad cuando fui elegido por primera vez como anciano de iglesia. Tuve el privilegio de ser anciano del departamento de Dorca. Trabajé con ese puño de ancianos y dije yo, bueno, aquí voy a tener que pagar unas de cuentas. Y sí, me hacían unas esas ancianas, ahí en Santa Tecla 1, lo recuerdo muy bien. Y bueno, aquí estoy pagando aquella caída de aquellas 6 ancianas con aquella banca. Pero son cosas que le digo que me dan pena, pero que no, y gracias a Dios que le da la oportunidad a uno de reivindicarse. Tuve el privilegio, como dije, de trabajar con un ejército de mujeres de edad, ahí en Santa Tecla, de más de 40 mujeres. Era tremendo salir a trabajar, a hacer obra misionera con esas ancianas. Yo siempre recordaba eso que había hecho aquellas ancianas devotas en aquel rezo, que por cierto, que por esa picardía, ni tamales me dieron. Así es que, hermano, pero recordemos el consejo, más que todo. Hay cosas que realmente hemos hecho que nos remuerdan la conciencia. Está bien, hermano, ya lo hecho está. Y aquí, gracias a Dios que todavía hay gracia. Todavía hay gracia para acercarnos a la misericordia de Dios y pedir ese perdón. Y Dios nos perdona. Qué bueno. Era lo que tenían que haber hecho los hermanos de José. Lastimosamente, José todavía no se da a conocer con él. Y él simplemente los confronta así y va llevando las cosas a modo de que quererse enterar cómo está su hermano menor y cómo también está su anciano padre. Bueno, es lo que esta mañana vemos cómo José confronta a sus hermanos y cómo va llevando la situación para que todo vaya dándose conforme a la voluntad de Dios también. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en este inicio de semana, perdón, y que podamos seguir estudiando su palabra en mi deseo en esta mañana. Bendiciones, hermano.